Bendiciones para todos. El tema de hoy está tomado el mensaje El ciclo eterno, 1 junio del 80. Dice así el primer extracto. Dice así el primer extracto. Es con el hombre con el cual Dios está tratando. Y es al hombre al cual Dios está llevando hacia la perfección. Porque el hombre se salió del ciclo eterno. El hombre allá en el Edén estaba en el ciclo eterno. Por eso el hombre estaba viviendo en eternidad. Y estaba viviendo en armonía. Porque estaba en el ciclo eterno. Él se encontraba en ese ciclo eterno gozando de felicidad. Pero estando en ese ciclo eterno, fue roto el ciclo eterno. Al ser rota la ley que hay en el ciclo eterno. Y entonces fueron expulsados del ciclo eterno. Al ser sacados del ciclo eterno, entonces lo que comenzó allá en ese ciclo, entonces luego al ser sacados fuera, entonces comenzó a contarles el tiempo a Adán y a Eva. Al comenzar a contarle el tiempo a Adán y a Eva, ya entonces no estaban en el ciclo eterno, sino estaban sujetos al tiempo. Al estar sujetos al tiempo, entonces comenzó a contarle el tiempo. Y como la sentencia era que el día que comiera moriría, un día delante de Dios son 1000 años. Por eso el hombre, después que rompió el ciclo eterno, al ser sacado fuera de ese ciclo, ya no podía vivir más de 1000 años. Durante esos 1000 años, desde que rompió el ciclo eterno para su vida, durante esos próximos 1000 años el hombre moriría. Y ningún hombre pudo vivir 1000 años. El más que vivió fue Matusalén, que vivió 969 años. Casi cumplió el día, pero no lo cumplió. Y aún el año que murió Matusalén, en ese año vino el diluvio. Ahí podemos ver que las personas que vivieron tantos y tantos años, luego ahí en el tiempo del diluvio, ellos terminaron su carrera, terminaron su tiempo. Y solamente quedó Noé. Noé quedó y ya teníamos cuántos años cuando él hizo el arca y entró al arca. Ahora, algunas personas se preguntan, ¿por qué se dice que Noé predicó 120 años? ¿Por qué se dice que Noé estuvo trabajando en el arca por 120 años? ¿Y cómo se sabe que fueron 120 años y no 50 o 60 o 100 o 2000? Porque la Biblia nos habla sobre este tema y nos dice en el capítulo 6 del Génesis, del verso 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne más, sus días 120 años. Ahí podemos ver que Dios estableció que los días de aquella generación, los días del hombre, serían solamente 120 años, los que le quedarían a la humanidad. Quizás de momento no lo entendieron, aún quizás no lo entendió de momento, que lo que Dios estaba hablándole era que dentro de 120 años toda aquella generación habría de terminar. Pero Dios miró hacia Noé y Noé halló gracia delante de Dios. Ahora, ustedes podrán ver que todavía cuando Dios mira hacia la tierra y ve esta condición, pero ve a Noé, todavía Matusalén estaba vivo, pero no es de la misma línea Matusalén, en palabras más claras. Noé pertenece a la línea de Adán, que viene por ser y sigue así hasta Noé. Noé es el nieto de Matusalén. Noé se encontraba en aquel tiempo ya con suficiente edad, porque antes vivían 500, 800 y 900 años, y pico las gentes, porque estaba muy cerca del principio. El mismo Adán duró 930 años, después que rompió la línea de la eternidad, o el ciclo eterno. Así que podemos ver que ellos duraban muchísimo porque estaban muy cerca
allá al comienzo de la creación. Pero Dios fue acortando la vida al ser humano y en todo eso Dios permitió entonces que muchas cosas ocurriesen en medio de la raza humana. Y a causa de todo eso, la vida del ser humano ha estado siendo acortada. Encontramos que Dios le dice a Noé que la raza humana no iba a durar más de 120 años. Pero Noé halló gracia delante de Dios y Dios preservó la vida de Noé juntamente con sus hijos, su esposa y sus nueras, para con Noé comenzar una nueva generación. Encontramos que todo esto ocurrió ya en el pasado, pero ya habían roto el ciclo eterno. Desde que el hombre cayó de ahí hacia acá, el hombre ha vivido fuera del ciclo eterno. Ha habido muchas ocasiones en la vida de los seres humanos en donde el ciclo eterno ha venido a la tierra para manifestarse, pero las gentes no han entrado a ese ciclo eterno para entrar nuevamente a la eternidad. Podemos ver que ese ciclo eterno lo podemos enumerar o le podemos poner número. Y si le podemos algún número, tendríamos que decir que el ciclo eterno es representado por el número 8. El número 8 representa eternidad. Por esos túneles a usted, aún en las cámaras, usted encuentra el número 8, cual se le señala infinito. Por lo tanto, el número 8 es el número representativo del ciclo eterno. Lo encontramos allá en el Antiguo Testamento señalando al ciclo eterno, cuando habla de que en el pacto que Dios le dio a Abraham, los niños varones tenían que ser presentados al octavo día delante de la presencia de Dios y ser circuncidados, porque el octavo día habla de eternidad y el octavo día habla de pacto, en donde Dios recibe al hombre. Encontramos que aún Jesús fue presentado y circuncidado al octavo día. También ese octavo día lo encontramos cuando una gavilla era mecida delante de la presencia de Dios, al octavo día, porque ese día octavo es el día representativo y la gavilla mecida es mecida en el ciclo eterno. Siguiente estrato dice así, pero luego de eso, luego del último tiempo o la última edad, el último tiempo sabático, luego de eso vendría el tiempo octavo o año octavo o año del jubileo, en donde un verdadero Pentecostés sería llevado a cabo por Dios. Un Pentecostés divino, el Pentecostés del año del jubileo, el Pentecostés que está prometido para después de las 7 edades de la iglesia. 7 edades de la iglesia, 7 por 7 igual 49. Después del 49 entra el año del jubileo. Y cuando entra el año del jubileo, encontramos que ese año del jubileo entraba en el mes séptimo, en el día 10 del mes séptimo. Y ese día 10 del mes séptimo era el día en que la expiación se efectuaba. Era el mismo día de la expiación. Por eso en el año del jubileo, cuando se sonaba la trompeta, se sonaba la trompeta en el día de la expiación. Por eso es que Israel, cuando vea la expiación, le ha de ver cuando la trompeta del año del jubileo sea oída por Israel. Hablando del año del jubileo, y dándonos cuenta que el año del jubileo es el año número 50, y también es el año número 8 u octavo, y sabiendo que el 8 representa eternidad, entonces nos damos cuenta que ese es el ciclo eterno donde Dios llamará a sus hijos para entrar nuevamente a eternidad. Porque el ciclo de la eternidad fue roto por el hombre allá en el Edén y ha estado por siglos y siglos fuera de la eternidad. Pero el hombre regresará a la eternidad. Todos los hijos de Dios regresarán al ciclo eterno. Y después que termina las 7 edades de la iglesia, entonces es el tiempo en que el ciclo eterno aparece nuevamente frente a todos los hijos de Dios. Para ese ciclo eterno entrar todos los hijos de Dios. Y ese ciclo eterno se manifiesta al pueblo de Dios en una edad. Y esa edad entonces es conocida como la edad eterna, como la edad del año del jubileo, y la edad del Hijo del Hombre, la edad del Señor en su segunda venida. Y como todos ustedes deseen llamarle, conforme al conocimiento que tienen de lo que es el ciclo eterno. También se conoce como la edad de oro, se conoce también como la cabeza de oro del reino de Dios, o la edad de la piedra angular.
Ese es el ciclo eterno. Cualquier persona que entra a ese ciclo eterno y permanece en él sin romperlo, sin salirse de él, ha entrado a eternidad. Por eso entonces la enseñanza de la palabra que recibirá será una enseñanza eterna. Las cosas que son o que están ahí establecidas son cosas eternas. Por eso el nombre eterno de Dios se manifestado en el ciclo eterno. Por eso también encontramos que el Señor se manifiesta como el ángel fuerte, como el mensajero de Israel, en donde se manifiesta en el ciclo eterno, en la edad de la piedra angular, en el año del jubileo. Porque siendo el ciclo eterno y él siendo un mensajero eterno, entonces que toma el lugar que le corresponde. Tiene entonces que tomar el lugar que le corresponde. No podía manifestarse de esa manera en las edades pasadas, porque eran temporeras. Y entonces siendo esas edades del pasado temporeras, no podía entonces aparecer un mensajero eterno con un mensaje eterno, con el nombre eterno de Dios, porque entonces se acabaría la edad y el nombre y todo lo que trajo para esa edad se quedaría también en el aire, porque estaría en la edad pasajera. Los 7 ciclos ya pasaron. Los 7 ciclos pasados ya pasaron. Pero cuando se llega al ciclo eterno, a la edad de la piedra angular, a la edad del año del jubileo, entonces todo lo que Dios trae para ese ciclo eterno tiene que ser eterno también. Ahí es entonces que tienen que entrar los escogidos de Dios, que tienen la promesa de Dios para los últimos días, que no verán muerte. Para no ver muerte, entonces tienen que entrar a un ciclo eterno. Y entrando en un ciclo eterno, entonces estarían reposados, esperando el regreso de los santos que murieron en el pasado, o que durmieron porque no vivieron en el ciclo eterno. Pero ellos deben ser ahí. Pero ellos entonces, para poder vivir eternamente, ellos tienen que regresar a la tierra. Y tienen entonces que sus cuerpos ser resucitados y entrar al ciclo eterno, porque en el ciclo eterno es que la resurrección de los muertos acontecerá. No podía acontecer en el tiempo de las edades de la iglesia, porque era algo temporero, porque luego de terminar la edad entonces tendrían que morir de nuevo. Por eso no podían ocurrir en las edades del pasado. Tenemos el ejemplo de Lázaro. Lázaro murió 2 veces. Lázaro murió y fue resucitado por el Señor, pero luego volvió a morir, porque aunque Jesús estaba en el ciclo eterno, Lázaro no está en el ciclo eterno. Encontramos que más adelante, cuando Jesús murió y resucitó, Jesús murió y resucitó en el ciclo eterno. Al él morir y resucitar, estando en el ciclo eterno, él tenía que levantarse porque él no podía permanecer muerto, porque él estaba viviendo en la eternidad. Él no se había salido del ciclo eterno. Por eso entonces él, estando viviendo en el ciclo eterno, él pudo ir a los lugares que fue. Él fue a la quinta dimensión, al infierno, y predicó allí la palabra y les mostró a los que estaban allí y se merecían estar en ese lugar, aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé. Luego pasó al paraíso y en el paraíso allí él trajo un mensaje de victoria, trajo un mensaje de paz, un mensaje de esperanza para todos los que estaban allí. Todos los que estaban allí habían muerto fuera del ciclo eterno. Por eso ninguno de ellos se podía levantar para traer a todos los demás a una resurrección, porque ellos habían muerto fuera del ciclo eterno. Pero cuando Jesús llegó, Jesús estando en el ciclo eterno, entonces él podía hablarles de la resurrección. Él podía decirles, vamos a salir ya de aquí. Y así fue. Él esperó, noten ustedes, él esperó a que llegara el día representativo del ciclo eterno. Él les podía decir a todos ellos, ya pronto vamos a salir de aquí. Solamente lo único que tenemos que hacer es esperar a que el día representativo del ciclo eterno llegue y cuando llegue entonces resucitaremos. Encontramos que cuando llegó el domingo, el día octavo que representa el ciclo eterno, entonces en ese día octavo nos dice la escritura que Jesús se levantó, Jesús resucitó y con él todos los que habían descansado, todos los que habían muerto creyendo en el Cordero que habían sacrificado. Entonces, cuando estuvo el Cordero de Dios con ellos,
Entonces ellos resucitaron con él y dice la escritura que aparecieron en la ciudad a muchas gentes. Así que ellos entraron en el ciclo eterno con aquel mensajero del ciclo eterno. Aún los que habían muerto, porque ellos estaban esperando que llegase ese ciclo eterno. Pero había uno que tenía ese ciclo eterno y estaba viviendo en ese ciclo eterno. Y era el ciclo de él. Por lo tanto, él fue con ese ciclo y cuando él llegó, llegó el ciclo eterno con el Señor. Y cuando ellos entraban a ese ciclo eterno, entonces tendría que haber una resurrección. ¿Por qué? Porque había llegado el ciclo eterno para manifestarse. El ciclo eterno es algo muy importante en el plan de Dios. Es en ese ciclo eterno en donde cuando se manifiesta aquí en la tierra son establecidas las cosas que han de acontecer o han de ser por toda la trayectoria de aquellos que entran a ese ciclo. Encontramos que es de esa manera y no puede ser de otra. La humanidad ignora las leyes divinas, la humanidad ignora que hay tiempo y hay hora para todas las cosas. La humanidad ignora que Dios tiene sus leyes. Dios tiene todo esto establecido de tal manera que nadie puede violarlo. Y tenemos en nosotros que entender que Dios es el que dirige todo su plan y que sus hijos lo único que hacen es ver el plan de Dios cuando Dios lo manifiesta para el tiempo en que sus hijos están viviendo. Y cuando Dios lo manifieste y abre el corazón y la mente de sus hijos para que puedan entender, entonces es un momento muy grande y muy sublime para todos los hijos de Dios. En las edades del pasado, cada vez que una edad llegaba un mensajero con el mensaje para esa edad, el cual había captado el mensaje para esa edad por revelación divina, y cuando luego lo predicaba, entonces todos los hijos de Dios recibían esa revelación divina de lo alto, y entonces esos hijos de Dios eran iluminados para entrar en esa edad, pero era una edad temporera. Y cuando las edades han concluido, llega entonces el momento para el ciclo divino, para el ciclo eterno entrar en escena, para que así todos los hijos de Dios que viven en este tiempo sean iluminados y puedan entrar a Él. Entonces ocurre como ocurrió en las edades del pasado. Alguien tiene que captar la revelación divina para ese tiempo y predicarla, para entonces Dios respaldarla y ser beneficiados todos los hijos de Dios que viven en ese tiempo. Así como en el año del jubileo alguien tenía que tocar la trompeta para del año del jubileo, también para el año del jubileo espiritual, para el año 50, para la edad de la piedra angular, alguien tiene que tocar la trompeta del año del jubileo del verdadero Pentecostés para que entren al verdadero Pentecostés, al verdadero año del jubileo, aquellos que son predestinados para entrar. Encontramos que ellos estarán entrando al ciclo divino, al ciclo eterno, en donde obtendrán lo que Adán y Eva perdieron. Ellos perdieron el contacto con el ciclo eterno y por eso entonces vivieron hasta la cierta cantidad de años. Pero hay gente predestinada para el tiempo final que tendrán la promesa que fue hecha en la escritura de no haber muerte sino ser transformado. Por lo tanto, entonces, aquellos que entrarán a ese ciclo eterno, entonces tendrán la revelación de que ellos son aquellos los cuales habló la escritura, que dijo, no todos ciertamente morirán, sino que será tocada la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, hasta la venida del Señor seremos transformados sin ver muerte. ¿Por qué? Porque estará en el ciclo eterno. Por eso es también que el último mensajero tendrá un mensaje eterno para predicarlo al mundo entero, a toda lengua, nación y a todo pueblo que vive de este siglo XX. Será un mensaje para todo ser humano y para toda nación. El mensaje del ciclo eterno de Dios es el mensaje del Evangelio del Reino, porque el mensaje del Evangelio del Reino es un mensaje eterno y todo lo que contiene es eterno. Si ustedes quieren observar las cosas que tendrán que ocurrir en ese ciclo eterno, ustedes pueden dar un vistazo hacia atrás, hacia el pasado, hacia el Antiguo Testamento y podrán ver las cosas que ocurrieron en lo que tipificó el ciclo eterno. Siguiente estrato dice así. Aquí podemos ver que en el ciclo
aquí podemos ver que el ciclo para ser abierto públicamente el séptimo sello tenía que llegar. Y el séptimo sello, siendo la venida del Señor, su segunda venida, entonces la segunda venida del Señor ocurre en el ciclo eterno, nada de eterno, en el año del jubileo, en el año de Pentecostés, porque Pentecostés es 50. Y luego entonces de pasar las 7 edades, entonces que llega el ciclo eterno, es que llega el año del jubileo, el año Pentecostés, para ahí el séptimo sello ser manifestado y ser abierto al público, completamente el gran misterio de la segunda venida del Señor en esta tierra, para así entonces ser anunciado ese gran misterio por el cual son llamados y colocados en el ciclo eterno todos los escogidos. Con el mensaje que proclama el misterio del séptimo sello, dando a conocer públicamente, con ese mensaje es que los escogidos del tiempo final son colocados dentro del ciclo eterno. Eso es lo que los lleva nuevamente a la eternidad. Y entonces, obligatoriamente, la transformación de los cuerpos terrenales de los escogidos que estén viviendo en ese ciclo eterno tendrán que ser transformados esos cuerpos porque han entrado al ciclo eterno. Siguiente extracto decía así: encontramos que todo esto que Dios hizo en el ciclo divino, en esa etapa en que se manifestó la primera venida del Señor, encontramos que todo eso fue de beneficio para todos los hijos de Dios. Y ahí entonces encontramos que en el día de Pentecostés, el Espíritu que estaba en Cristo vino sobre 120 creyentes que estaban allí para recibir ese Espíritu, lo cual son las arras de nuestra salvación, lo cual es el pronto pago. Y luego, en la segunda venida del Señor, se recibirá la plenitud del Espíritu Santo en el año Pentecostés. Así como allá fuera el día de Pentecostés un día, entonces en un día recibieron las primicias. En un año entonces reciben la plenitud. Un año es más que un día, es 360 veces más que un día, hablando en términos bíblicos, porque un año en términos bíblicos son 360 días. En los términos acá comunes son 365 días. No hay ninguna pelea entre lo que yo diga con lo que se practica actualmente, porque cuando a mí me toca hacer algo conforme a la manera de acá, pues lo hago con 365 días, más un cuarto de día para cada año. Bueno, cuando hablamos estas cosas no las hablamos con el propósito de criticar o estar en discordia con nadie, sino con el propósito de enseñar la palabra de Dios de la manera más clara y más efectiva para el pueblo de Dios. Bueno, el ciclo divino, ese ciclo divino que se manifestó en los días de la primera venida del Señor, se tiene que volver a repetir en estos días finales, porque el ciclo eterno no tiene parada, es un ciclo eterno. Para tener parado, para tener edades temporeras, entonces las personas se tienen que salir de ese ciclo. Encontramos que eso fue lo que le pasó a la iglesia. La iglesia que nació el día de Pentecostés nació en el ciclo divino, en el ciclo eterno, pero luego la iglesia se salió del ciclo eterno y entonces comenzaron las 7 edades de la iglesia. Salirse del ciclo eterno es caer de la bendición de Dios. En el Edén cayeron de la iglesia que nació el día de Pentecostés cuando se salió de la palabra, entonces se salió del ciclo eterno, del ciclo divino, y ahí fue entonces que comenzaron las edades de la iglesia. Entonces entró a tiempo. Al entrar a tiempo, entonces pasó por 7 tiempos o 7 edades para luego regresar nuevamente al ciclo eterno. El ciclo eterno no podía entrar en medio de las edades, porque las edades son temporeras. Tenía entonces que esperar 7 edades para entonces, después de las 7 edades, que son representadas por los 7 años sabáticos, entonces después de eso es que viene el año del jubileo, el año 8 o año 50, en donde entra nuevamente el ciclo divino, y ahí entonces que todo regresa a su condición original y todos los hijos de Dios regresan a su posesión, a su herencia original, y cada cual regresa a su familia y su parentela. Así que los hijos de Dios regresan a la familia de Dios y a su Padre Celestial. Regresan entonces a la casa de donde salieron. Y los hijos de Dios que vivieron las edades del pasado tienen entonces que venir al ciclo eterno, porque ahí es que ellos entran a la eternidad. Ahí es entonces que ellos pueden, juntamente con los que estén vivos, regresar a la eternidad para recibir
la herencia de los hijos de Dios, porque esa es también la edad de la adopción. Ese es el ciclo de adopción para todos los hijos de Dios. Siguiente extracto dice, es como era en el año del jubileo. Cuando llegaba el año del jubileo se tocaba la trompeta del año del jubileo y entonces todo lo que tenía que ser efectuado en ese tiempo y el beneficio que se recibía en ese tiempo no se podía recibir en otro tiempo. Pero si no se tocaba la trompeta, entonces ¿cómo se iba a hacer el reclamo? Porque el reclamo es hecho con el sonido de la trompeta. La trompeta anuncia que se ha entrado al año del jubileo y la trompeta entonces proclama todas las bendiciones que hay en ese año del jubileo. Cuando se oía la trompeta, entonces se sabía todo el beneficio que había con el sonido de esa trompeta. Así es en lo espiritual, en el ciclo eterno en que hoy en día se está entrando. La humanidad no comprende estas cosas, pero Dios sí las entiende y Dios las ha establecido de esa manera. Y aunque para la humanidad parezcan como nada, para Dios tiene mucho significado. Dios hará de acuerdo al ciclo divino. Y las cosas que serán hechas en el plan divino serán hechas para beneficio de todos los hijos de Dios. No puede haber resurrección para los santos que han partido en las edades del pasado si el ciclo eterno no entra a la escena. Pero estamos en el momento glorioso en que el ciclo eterno ha estado entrando y lo temporero se puede entonces unir, entrelazar con lo eterno. Para lo que es temporero recibir la eternidad, entrar a la eternidad. Y nosotros como seres temporeros, con cuerpos temporeros, entrando al ciclo eterno, entonces podremos obtener un cuerpo eterno, un cuerpo transformado, un cuerpo que no morirá, porque no estará sujeto a edades, no estará sujeto a años literales, no estará sujeto a la dimensión del tiempo. ¿Por qué? Porque ya no están las edades del pasado, que estaban sujetas a tiempo, porque eran temporeras. Para entrar a la eternidad hay que comenzar por algo eterno, hay que entrar a través de un mensaje eterno, a una edad eterna, para luego más adelante recibir el cuerpo eterno. Así que podemos entonces nosotros en esta mañana comprender estas cosas espirituales que cuando las podemos ver se nos hacen sencillas y sabemos que Dios se regirá por sus leyes. Dios se regirá por las cosas correspondientes al ciclo eterno. Dios estará obrando en ese ciclo eterno, en este tiempo, para beneficio de todos. Amén y amén. Que Dios los continúe bendiciendo grandemente a todos y nos vemos entonces en el próximo estudio. Bendiciones para todos.